Bienvenidos al canal de YouTube del Diario de Ucrania. Se encontró evidencia de que Moscú había desempolvado los tanques de la era de Stalin, algunos de los cuales se desplegaron por primera vez hace más de 70 años, y los envió al oeste. Esta es probablemente una señal de que las pérdidas en el campo de batalla están causando escasez de las armaduras para las fuerzas de Moscú en el frente en Ucrania. El equipo de inteligencia de conflictos con sede en Georgia detectó tanques T-54 y T-55 de la década de 1940 en un tren que viajaba hacia el oeste desde Arseniev en Primorsky Krai, en el lejano oriente de Rusia. La base de almacenamiento de reparación y tanque central número 1295 de Rusia se encuentra en Arseniev. No pudo confirmar que los tanques fueran enviados para combatir en el frente ucraniano. Rusia tiene escasez de armas y municiones y depende de grandes reservas de armas obsoletas. La serie de tanques T-54 será particularmente obsoleta y su uso será una señal de problemas para Rusia, dado que Ucrania actualmente está esperando entregas de tanques de batalla Leopard de patrocinadores europeos y tanques M1 Abrams de los Estados Unidos. Los T-54 fueron adoptados por el ejército soviético a mediados de la década de 1940, cuando el líder Joseph Stalin estaba en el poder. La serie T-55 entró en servicio en 1958. Esta no es la primera vez que Rusia recurre a tanques obsoletos. El año pasado se descubrió que una unidad rusa de élite estaba usando tanques T-62 en Ucrania. Los tanques de la era soviética se introdujeron en 1961. Pero el informe del CIT indicó que este fue el primer ejemplo registrado de estos tanques T-54 y T-55 retirados del almacenamiento. Incluso un tanque obsoleto es más útil que ningún tanque, dice el informe. Sin embargo, vemos la falta de telémetros y computadoras balísticas en esta serie, así como las miras rudimentarias y un sistema de estabilización de armas de mala calidad, declaraciones incluidas. El Instituto de Estudios de Guerra escribió una evaluación la semana pasada que el despliegue de un equipo tan inferior podría resultar en un mayor número de bajas. De hecho, las noticias de los campos de batalla confirman las evaluaciones y predicciones. Ucrania ha compartido repetidamente imágenes de la destrucción de tanques rusos. A finales de marzo, la 36ª Brigada de la Infantería Marina de Ucrania publicó un video en varias plataformas de redes sociales que mostraba vehículos blindados rusos destruidos por armas ucranianas. Se estima que el ejército ruso perdió alrededor del 50% de su flota de tanques antes de la guerra, después de más de un año de combates en Ucrania. Esta tasa sube al 60% para algunos de los tanques clave utilizados en la guerra, lo que obliga a Rusia a aprovechar su reserva de la Guerra Fría, que aún es considerable. Se estima que el número de tanques de Ucrania ha aumentado a medida que los capturaron de las tropas rusas y suministraron tanques de la era soviética de sus aliados occidentales. El jefe del grupo de expertos, John Kipman, dijo que la guerra fue un fracaso político y militar para Rusia y destacó la escasez de liderazgo y municiones a pesar de los esfuerzos de modernización del Kremlin. Las acciones de Rusia el año pasado no solo sobre la idoneidad de su liderazgo militar y militar superior, sino también sobre la coherencia del mando. Las cifras del grupo de expertos se basan en gran medida en drones, satélites e imágenes de código abierto del campo de batalla desde el comienzo de la guerra hasta finales del mes pasado. Pero las cifras del conflicto significan que solo se pueden adivinar. Los titulares son que la cantidad de tanques en el ejército de Rusia cayó un 38% de 2.927 a 1.800, y el caballo de carga T-72B3, una mejora que se entregó por primera vez a su ejército en 2013, sufrió pérdidas particularmente grandes. Kipman dijo que las grandes pérdidas en el campo de batalla significaron que Rusia perdió alrededor del 50% de su flota antes de la guerra, y una variante relacionada del tanque, y que la lenta producción industrial obligó a Moscú a depender de sus viejas armas almacenadas como reservas de desgaste. El exceso de optimismo de Rusia hizo que sufriera fuertes pérdidas de tanques al comienzo de la guerra, especialmente el ataque fallido a Kiev.
donde fueron destruidos una gran cantidad de tanques y vehículos blindados que se desplazaban en un convoy por las carreteras al norte de la capital. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, dijo que Moscú aumentará la producción de carros de combate modernos después de que los países de la OTAN donen carros de fabricación occidental a Kiev. Está claro que en esta situación es natural que aumentemos la producción de varias armas, incluidos los tanques modernos, dijo Medvedev recientemente. Vladimir Putin, que perdió tanto en Ucrania, pensó que tomaría Ucrania en 3 semanas, pero la resistencia y determinación del ejército ucraniano parece infligir una dura derrota a Putin en los próximos días. Según un experto político ruso, el ejército de Putin no está lejos de perder la guerra de Ucrania. El presidente ruso y sus generales creían que podían declarar una rápida victoria en Ucrania después de comenzar la guerra en febrero de 2022. Ahora, después de más de un año de feroces combates, el ejército de Putin todavía está luchando por lograr un gran progreso en su ejército. Las unidades rusas, incluidos los mercenarios de Wagner, están actualmente involucradas en una brutal guerra de desgaste para tomar la ciudad de Bakhmut en Donbass. La guerra ha estado ocurriendo durante meses y ha costado a los rusos decenas de miles de hombres por ganancias incrementales. Los analistas militares, tanto del Ministerio de Defensa del Reino Unido como del grupo de expertos ISW, con sede en Washington, han sugerido que la ofensiva rusa allí se ha estancado, a pesar de los esfuerzos conjuntos para quebrantar la voluntad del ejército ucraniano. Por otro lado, se señaló que las pérdidas no combatientes de soldados rusos en Ucrania también fueron muy altas, y se dijo que la mayoría de estas muertes se debieron al consumo excesivo de alcohol. Las fuerzas rusas han sufrido alrededor de 220.000 bajas en Ucrania, según los últimos datos de inteligencia estadounidense, verificados esta semana por el secretario de Defensa del Reino Unido. Ben Wallace, una minoría significativa de estas muertes se debió a causas no relacionadas con el combate. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que la cultura del abuso del alcohol en las Fuerzas Armadas de Rusia ha llevado a casos extremadamente altos de delincuencia y muerte entre soldados en Ucrania. En su última actualización diaria en Twitter, el Ministerio de Defensa afirmó que una minoría significativa de las tropas desplegadas que operaban y vivían en el territorio ocupado de Ucrania murió por causas ajenas al combate y la bebida excesiva. Si bien la mayoría de los soldados rusos mueren o resultan heridos en combate, simulacros con armas débiles, accidentes de tránsito y lesiones climáticas como la hipotermia y el abuso generalizado del alcohol están resultando desastrosos para la sustentabilidad del ejército de Putin en Ucrania. Las altas bajas de Rusia en Ucrania están relacionadas con el abuso generalizado de alcohol entre los combatientes estacionados en Moscú, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Citando un canal de redes sociales ruso, el Departamento de Gobierno escribió que había un número extremadamente alto de incidentes, crímenes y muertes relacionados con el alcohol entre las fuerzas de Moscú. Los informes de uso y abuso de alcohol se han enviado previamente a las tropas rusas en Ucrania. El Ministerio de Defensa del Reino Unido agregó que los comandantes rusos probablemente consideraron el uso generalizado de alcohol como particularmente dañino para el desempeño de las tropas de Moscú. En su actualización diaria, el ministerio continuó que una minoría significativa de hasta 200.000 bajas desde el comienzo de la guerra podría deberse a causas ajenas al combate, incluido el alcohol. Además, estos factores incluyen ejercicios deficientes de manejo de armas, accidentes de tráfico e hipotermia. Sin embargo, dado que el consumo excesivo de alcohol prevalece en gran parte de la sociedad rusa, durante mucho tiempo se ha visto como una parte implícita de la vida militar, incluso en las operaciones de combate. Esto revela un número